Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en la Bring Talk. Esta vez la tenemos grabada, porque ya avisamos el jueves pasado que no iba a estar Manuel. Bueno, pues gracias a eso, aunque esté mal decirlo, pues yo estoy esta tarde con Javier Riquelme, que Javier Riquelme es el director de negocio digital de Ole, una agencia que en su página web dicen: definimos, diseñamos y desarrollamos experiencias digitales. Pero bueno, creo que es mucho mejor que nos explique Javier qué es Sole, a qué se dedican y que os haga un poco una introducción. En primer lugar, Javier, muchas gracias por estar aquí, por prestarte a este semi-atraco que te hemos hecho y nada, bienvenido a las Green Talks en esta nueva edición. Muchas gracias, muchas gracias. Nada, es un placer. Pues sí, como bueno, tú bien decías que nosotros decimos en la web, nosotros somos una consultora digital que ayudamos a las empresas en todo el proceso de transformación digital desde los periodos muy tempranos, donde a lo mejor se tiene que definir incluso lo que va a ser el negocio en sí, hasta ya luego desarrollar todo tipo de productos digitales, desde la parte de consultoría, la parte de diseño y experiencia de usuario, la parte de desarrollo y luego toda la parte de evolución, porque bueno, lo bueno que tiene los productos, o sea, a lo que nos dedicamos, que es todo el tema de productos digitales, es que todo se puede medir. Entonces, al final, eso es algo que es muy interesante porque tú puedes ir evolucionando los productos en base a lo que te van diciendo las métricas. No es como si lanzas un producto físico que pues lo lanzas y hay un poco ahí de incertidumbre. Esto lo bueno es que tú lo lanzas y puedes ir cerrando ese embudo, ¿no? Pues para ir mejorando. Sí, iterando, ¿no? O sea, tú Sí, en función efectivamente. también de cómo, bueno, cosas como, entiendo que al principio en esta fase preliminar hacéis como una investigación, ¿no? Y Claro. conocéis al usuario, pero esto no significa que una vez lanzas, pues tengas que iterar o que encuentres features o cosas que tengas que mejorar o añadir. Claro, sí, nosotros al final lo que hacemos es, en esa parte inicial, sí que intentamos hacer entender al cliente que hay una serie de pasos o de procesos que son en su beneficio, que aunque se alargue un poquito más el proyecto, les va a venir bien, porque es pues eso, toda la parte de investigación de usuario, como tú decías, de hacer un Mm, benchmark, si mm, se puede, entrevistas también ya incluso con prototipos para ver si vamos por el camino correcto o no. ya. Eso a día de hoy, pues hombre, hay todavía a empresas que les cuesta o a clientes que les cuesta verlo, pero una vez que lo prueban, la verdad es que entienden el valor. Y luego a partir de ahí ya, pues digamos que pasa toda la parte de ya más de diseño visual y de programación, si se da el caso también. Y luego ya, pues eso, lo que te comentaba antes de un poco ver, metemos una parte de métricas bastante importante. Esto es en base a raíz desde que hicimos un curso con vosotros. Mm. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a medir las métricas e iterar un poco el producto. Y porque es verdad que al hilo de lo que dices, yo ahora estoy en Bring y yo he venido siempre de la parte más de agencia. Es verdad que la parte esta estratégica de investigación cuesta venderla en algunos casos, ¿vale? Porque es como que no se entiende, es como, bueno, como Sí. pagar por pensar. Mira, nos pasan dos cosas. Una, efectivamente, esa como tú dices, que la gente le cuesta. Yo vengo de hace muchos años trabajar en creatividad, en publicidad, y nos pasaba un poco lo mismo, que al final tú dices, oye, esta idea cuesta X mil. A la gente le cuesta pagar por algo que dice, pero esto es una idea, si esto debes tener 10 al día. Eso Mm, por un lado. Y luego también nos encontramos muchas veces con que nos vienen clientes que ellos tienen su idea en la cabeza de cómo quieren esa estructura y claro, sacarles esa idea y decirles, mira, tu idea está muy bien, pero es que a lo mejor no funciona. ya, Nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar una serie de pasos que nos van a decir más o menos, porque al final lo que te da el cliente no deja de ser una hipótesis. Es decir, yo sí, creo que tal, 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 tal. Claro, al final, convencerles de lo que él tiene en la cabeza, pues a lo mejor no es lo adecuado, sin que se sientan ofendidos, es un poco complicado. Entonces, sí. pero bueno, al final, una vez que entienden el proceso y que ven pues que el resultado final a lo mejor no es el que tienen en la cabeza, pero funciona, pues entienden que sí, que esos pasos son necesarios y que hay que darlos. Pero bueno, al principio cuesta. No siempre, pero o sea, porque hay clientes que lo tienen muy claro, saben cómo funciona esto y dicen, vale, sí, yo me fío de ti, esto entiendo que es así, así, así. Pero bueno, hay otros que nos cuesta. Es un proceso de mentorización también importante.
Sí, digamos que esta parte es un poco de evangelizar, ¿no? Como tú dices, mentorizar, muy didáctica. Es verdad que digamos que el punto más importante es ganarte la confianza. Una vez te ganas la confianza es muy sencillo hacer las cosas, pero claro, esta primera parte es algo más complicada. Y en cuanto dices tú, hay que tener como esta especie de soft skills de, oye, pues mira, tu hipótesis está bien, pero bueno, yo me estoy basando en esta investigación y en cómo es tu cliente y estoy llegando hasta otra hipótesis. Entonces, al final es verdad que ahí siempre tenemos nosotros también una lucha, pero por eso es tan importante apoyarte en frameworks de investigación, en tener como muchas fuentes de datos, al final generar un diagnóstico de negocio. En el caso de Bring, el diagnóstico de negocio es de alrededor de 80 horas. Y ahí lo que hacemos es, pues eso, estudiar al cliente, estudiar el negocio, el sector, el activo digital, bueno, un montón de cosas que al final lo que nos dan es pues un montón de acciones de mejora sobre un activo digital X. Es verdad que nosotros quizá ahora mismo en este punto no estamos tanto, no hacemos tanto como vosotros, digamos. Sí que tenemos una parte de desarrollo, pero nuestro punto más fuerte es SEO y CRO. Entonces sí que es cierto que nos vienen ya muchas veces los proyectos ya están creados y Sí, sobre eso es sobre lo que tenemos que iterar, digamos. sí. Pero me parece que es súper interesante este punto al que estamos llegando es difícil vender la investigación, pero vamos, mucho más fácil que hace 5 años, ¿vale? O sea... Sí, también creo que es porque al final o sea, hay tanta competencia que es que o haces este tipo de cosas o al final pues no vas a lanzar un producto que va a morir. Sí. Entonces creo que eso al final también cada vez más la gente lo está entendiendo. Y sí, lo que tú comentabas al principio, nosotros, dependiendo del cliente y del proyecto, le dedicamos 80 horas, le dedicamos más o le dedicamos menos, dependiendo, pero sí, también le dedicamos una parte muy importante a esa fase inicial que, pues que nosotros consideramos, o sea, lo consideramos vital, más que porque al final desarrollo, diseño, bueno, no deja de ser una parte de producción que es seguir unas guías que ya vienen más o menos dadas de lo que pensemos, pero la parte inicial la vemos ahora mismo, es básica en nuestro día a día, o sea, pero básica. Sí, claro, te da una dirección. Y también Claro. es cierto, nosotros muchas veces decimos que no es nuestro, y lo hemos escuchado, no sé a quién se lo hemos escuchado, pero que esta parte de investigación no te hace triunfar per se, pero reduce tus posibilidades de fracaso. Y eso en un entorno así como muy competitivo, como diría Manuel, ¿vale? Ya que no está Manuel, voy a nombrarlo hoy, diría con un entorno de alta incertidumbre, que le gusta mucho decir a Manuel eso. Entonces es importante el reducir las opciones que tienes de fracaso, ¿vale? Nosotros siempre le explicamos la misma teoría del embudo, esa es, oye, pues esto es un embudo, hay que ir afinando el embudo para que todo entre bien por el huequecito, ¿sabes? Que no, si no se dispersa y no funciona, pero sí, tal cual, como tú lo comentas, es así. Y a mí me interesaría conocer en qué punto estabais Vale. o quizá eso, quizá qué pasaba por vuestra cabeza o por qué de repente un día decís, oye, pues igual sería interesante añadir esta dimensión de CRO. ¿Qué es cómo estabais? ¿Qué es lo que escuchabais? ¿Qué es lo que escucháis de los clientes? Etcétera. Pues mira, nosotros llevamos ahora mismo, empezamos en noviembre o en octubre de 2017, o sea, llevamos 5 años y poco, ¿vale? Y sí que lo que nos dimos cuenta, sobre todo ya a finales del 2021, principios de 2022, es que el sentido con el que había nacido Ole está un poco obsoleto. Es decir, nosotros al principio empezamos muy fuerte como una empresa focalizada sobre todo en UX, pero claro, en un UX del 2017, que no es lo mismo que un UX del 2021-2022. Entonces, claro, nosotros seguimos en esa línea y llegó un punto en el que vimos pues que no éramos competitivos. A lo mejor sí a nivel económico, pero no a nivel de propuestas. Que esto para una empresa reconocerlo es jodido, porque al final es tu bebé y dices, hostia, pero bueno, nos dimos cuenta de eso. Entonces empezamos un poco a explorar, bueno, somos varios socios, pues empezamos un poco a ver a ver qué hacíamos, hacia dónde tirábamos. Pues es verdad que empezaban a surgir ya otros temas muy interesantes como podía ser la inteligencia artificial, como podía ser el metaverso que ahora mismo estaba explotando todavía más, bueno, una serie de cosas. Y dimos por casualidad con todo,
con todo el tema del CRO y que venía muy bien hilado con algo que nos pasaba, que es que nosotros ganábamos proyectos, pero no los manteníamos. O sea, digamos que los cogíamos, los hacíamos, los entregábamos, los envolvíamos y hasta luego. Claro, eso al final, si tú echas cuentas en un presupuesto de un año, pues tienes que buscar muchos clientes todos los años, empezar el contador de cero, claro, eso Exacto. es muy complejo. Sí. Entonces, esa fue yo creo que la parte que más nos llamó la atención. Entonces, claro, Ya. al final todo el tema del CRO nos ayuda también no solo a mejorar el producto en sí, sino también a tenerles atados en el buen sentido a los clientes Sí, sí, sí. porque es un valor, al final es un valor añadido que les estás dando. Entonces yo creo que esa fue como la parte más importante que vimos. O sea, nos pareció súper interesante. Y bueno, luego apareció, sí. y luego, la verdad, no recuerdo muy bien cómo llegamos a Brin, no lo recuerdo, pero sí que es verdad que estuvimos hablando un poco con, pues con Manuel Guillermo, sí, con Manuel. Manuel y con Guillermo. Al principio fue más con Guillermo, luego ya con Manuel Sí. también, pero claro, nos expresaron, o sea, o nos hicieron ver el valor que tenía esto y la verdad es que lo vimos claro desde un principio, tan claro que en esa formación que hicimos con vosotros en febrero, creo que fue desde de diciembre a febrero, no me acuerdo, enero, febrero, estuvo toda la empresa, da igual el sector que, o sea, estuvo la directora financiera, todos, teníamos claro que todos teníamos que remar en la misma dirección y la verdad es que nos fue súper útil, pero súper útil, vamos. Sí, porque es verdad que esto es algo que nosotros también detectamos de pues, otras empresas amigas y tal que nos lo cuentan, que al final existe un desgaste cuando tienes que siempre una búsqueda continua de clientes para poder tener esos resultados anuales. Entonces, haces un trabajo, lo terminas y tienes que buscar otro cliente, lo terminas y otro cliente. Entonces, ahí existe un desgaste grande. Es verdad que el CRO en esta parte de diseño, aparte de que, como tú dices, a nivel de propuesta, te suma mucho porque estás añadiendo toda una metodología de estudio, de aplicación, de generación de hipótesis que se convierten en experimentos que se pueden convertir en implementaciones futuras. Claro, eso es una rueda. Realmente, internamente lo hablamos porque muchas veces decimos, oye, ¿existe un punto final de optimización? Pues depende. Porque es verdad que a priori puedes pensar que sí, pero el usuario de web, de e-commerce de hoy, no se parece demasiado al de hace 5 años. Entonces, es verdad que algo que estuviera muy bien optimizado hace tiempo, sin hacer nada, es posible que deje de estar bien optimizado. Y eso se ven en gráficas de uso y de cuando confrontas de X años hacia aquí, ¿no? Como algo que teóricamente no estaba funcionando bien hace 3 años, de repente empieza a funcionar bien y dices, ¿pero por qué? Posiblemente porque esta parte de optimización tiene mucho que ver, bueno, tiene todo que ver con el usuario y nosotros cambiamos cada día. Entonces sí que es cierto que, cerrándolo para no llevarlo muy lejos, estos dos puntos que tú comentas, yo creo que son súper interesantes para una agencia, ya sea como la vuestra o incluso más pequeña que eso se dedique a diseño, a UI, UX, que es el tema de, uno, las propuestas, sabiendo la metodología CRO, entendiendo qué es el CRO y entendiendo cómo se aplica, cómo se trabaja y tal, uno, tu propuesta va a estar basada en cosas diferentes a la de tu competencia si no ha añadido CRO, y lo segundo, estás ganando un cliente recurrente. Sí. Un cliente que una vez entra dentro entiende qué es el CRO y ve resultados, oye, pues lo vas a tener un fee, digamos, ¿no? Y creo que es mucho más transparente porque tú al final le estás diciendo al cliente, mira, yo te voy a hacer un producto que va a funcionar hasta cierta medida, pero no va a funcionar del todo bien, porque al final es por la misma, digamos, estructura que tiene Internet o el usuario, como lo quieras decir. Pero al final lo que te voy a hacer es que ese producto que yo te voy a crear de primeras sí que va a tener sí que va a ir mejorando continuamente. Y eso yo creo que al final también es esa parte de ser un poco transparente y ser realista, también lo agradece a la gente, porque no vas a decir, no, si te voy a hacer el producto perfecto, tal, eso no existe. O sea, eso, y claro. Además es que hoy con toda la competencia que hay, con todos los dispositivos que tenemos y con todos los productos que hay a nivel digital, no funciona. Entonces creo que eso también lo agradecen bastante. Sí, a ver, para nosotros también ese punto, ¿no? El tema de la honestidad, ¿no? Al final, la verdad que no te preguntas, esto es error mío, no sé si vosotros utilizáis también para la gestión las metodologías ágiles,
nosotros sí que aquí utilizamos Scrum, ¿no? Entonces, al final es verdad que vamos generando estos sprints en función a, pues es que para nosotros todo, digamos, se descuelga de la fase esta de diagnóstico, ¿no? En esa fase de diagnóstico es donde detectamos oportunidades, ¿no? Ineficiencias, oportunidades, y de esas oportunidades lo que generamos son, bueno, vamos viendo, vamos priorizando, etcétera, y al final generamos un roadmap semestral, anual, dependiendo del proyecto. Y eso, a priori, ya le da mucha tranquilidad al cliente de lo que vas a estar haciendo durante todo este tiempo, ¿sabes? Entonces sí que creo que también esta dimensión de, bueno, de CRO y aparte añadir metodologías ágiles y este proceso de búsqueda de oportunidades constante, pues hace que el cliente entienda que su negocio es casi un ente vivo, ¿no? que con el cual lo que vamos haciendo es, oye, pues vamos a ir viendo cómo podemos ir ajustando, tú lo decías antes, ¿no? Ajustar todos los pasos del funnel, ¿no? Para que al final, pues si vas ajustando de aquí un poquito y de aquí un poquito y de aquí un poquito, pues al final el resultado se ve un poquito más grande. Entonces, eso es lo que más vemos perdona que te corte, eso es lo que más vemos perfecto. con esto, o sea, cuando explicamos todo este proceso, lo que más nos encontramos es que la gente o, digamos, los clientes empiezan a entender que sus productos están vivos. Ese para mí es la clave. No es, oye, yo desarrollo este proyecto y bueno, sí, te queda un mantenimiento. No, es que este proyecto es el principio de algo que a lo mejor dentro de, no sé, un año no tiene nada que ver. Pero es la propia, digamos, transformación natural de ese producto, ¿sabes? Entonces, eso es algo con lo que nos encontramos mucho, de que hacerles, o sea, que les explicamos esto y sí que entienden que vale, ok, esto no es algo que yo me voy a quedar aquí, sino que tiene un recorrido que tengo que yo también implicar, o sea, yo como cliente tengo que implicarme, no es dejarlo solo a la parte digamos, a la parte de empresa como las nuestras, sino que yo también tengo que hacer mis tareas, porque al final no solo, o sea, como tú comentabas antes, para el tema de CRO e-commerce, o sea, el CRO vale para absolutamente todos los productos digitales, porque también dentro, nosotros hacemos muchas herramientas internas para empresas, la propia empresa cambia. La propia gente que se incorpora nueva a la empresa tiene otros gustos, tienes otras, o sea, todo cambia. Entonces, nos funciona muy bien para cualquier producto digital de cualquier ámbito. Sí, sin duda. Nosotros es verdad que sobre todo lo utilizamos para e-commerce, pero para pequeños proyectos que nos surgen también, e incluso para nuestro propio proyecto que tenemos internamente digamos, de gestión del conocimiento. Ahí te das cuenta que es verdad, que es lo que tú dices. Después también con el uso, o sea, tanto el uso que hacen las personas son las que al final te dicen si ese producto está siendo utilizado y de qué formas. Y a esto lo hilo con lo que tú has comentado antes de esa digamos, bueno, vuestra vocación hacia las métricas, ¿no? Que nombrabas al principio. Porque al final es verdad que la suerte que tenemos es que con métricas entendemos mejor qué es lo que está pasando por detrás y también nos ayudan a esa parte de evangelización y de convencer al cliente. Entonces, al final es verdad que las personas son las que nos dicen cómo se está utilizando el producto, incluso si el producto está funcionando o no está funcionando, e incluso si tu idea de negocio inicial tiene público o no tiene público, que si variándola un poquito pues encuentras product market fit. Nosotros teníamos el caso de Elvermouth, ¿no? Y haciendo como una especie de estudio, pues cambiamos un poquito el producto y al final pues está funcionando muy bien y era una idea un poco diferente a lo que estaban desarrollando al principio. Y eso todo está basado en, no es... No, o sea, lo que no es inspiración divina, ¿vale? Totalmente. A veces puede ocurrir, ¿vale? Porque puede ocurrir, pero tiene mucho más que ver con análisis y con prestar atención a qué es lo que está ocurriendo. Eso es lo que nos cuesta vender, porque muchos clientes se piensan que esto viene de que tú le das a un botón y es como inspiración divina. Ese proceso inicial es el que tiene un trabajo que para mí es el más importante de todo el proyecto, te diré, porque es como decías antes, creo que se sientan las bases y tienen que ser robustas para que luego todo crezca bien hacia arriba. Pero sí, efectivamente, eso no es inspiración divina, es horas y horas de trabajo detrás, o sea, eso lo tenemos claro. Sí. Y ya metiéndonos a nivel de sobre todo o sea, vosotros tenéis una empresa que sobre todo era basada en UX de 2017, creo que has dicho, y os dais cuenta que a nivel propuestas quizá necesitaríais un plus
después de una investigación vuestra propia, decís, oye, mira, existe esta disciplina que es CRO, que tiene buena pinta, vamos a investigarla, ¿vale? La adoptáis y una vez dais con Brin. ¿Tú recuerdas cómo fue ese proceso de aprendizaje? ¿En qué cosas aprendisteis durante esa formación? Sí, bueno, a ver, aprendimos lo que era el CRO, porque bueno, sí que al final nosotros llegamos ahí investigando un poco en internet, pero bueno, es lo básico, que tampoco es Sí. una investigación muy profunda. Pues aprendimos todos los procesos, cómo explicarlo, qué significaba cada terminología, que al final es importante, porque claro, nosotros estamos metidos en el mundo digital, trabajamos en esto, entonces estamos 8 o 10 o 12 o 15 horas al día viendo esto, pero claro, cuando tú llegas a un cliente tienes que tener un nivel de expresión y un nivel de terminología lo suficientemente llano como para que todo el mundo lo entienda. Entonces, eso también nos ayudó mucho a entenderlo, a interiorizarlo y a transformarlo en palabras, digamos, que luego nosotros pudiésemos explicar. Y además me acuerdo que también se grabaron las sesiones, con lo cual eso también nos vino muy bien, porque ahí tenemos un repositorio que nosotros podemos de vez en cuando ir revisando, y también para la gente que se va incorporando nueva, que al final en este sector pues hay mucha rotación, entonces pues hay gente que entra, hay gente que sale, pues eso también nos interesa, que la gente nueva vaya adaptándolo, aunque es verdad que por lo que vemos cada vez más gente ya tiene más conocimiento, pero bueno, nos viene muy bien y nos vino muy bien a la hora de aplicarlo. Pues mira, nosotros siempre hablamos cuando tenemos que presentar los trimestres a los accionistas, siempre hablamos como el uno después de Cristo y uno antes de Cristo. Pues esto es igual, a partir de febrero del año pasado se notó un cambio en todas las métricas nuestras, digamos, en toda la parte económica, porque al final también a partir de marzo tú ves los números y yo no creo que sea coincidencia. Al final creo que también tiene esa parte que le dimos a las propuestas, que con esta metodología que empezamos a ganar más clientes y hay un cambio importante desde ponle tú el 2021, enero 2022, a partir de febrero, marzo de 2022 hasta hoy. Ya, entonces, eso, digamos que dentro de este entorno CRO, tu hipótesis es que igual nuestra formación ha ayudado, ha contribuido a eso. Yo creo que Guay, sí, guay, porque al guay. final enfocamos todos o sea, ahora mismo todas las propuestas, todos los clientes que nosotros hacemos, incluso ahora, y te diré, nos hemos metido en otros mundos ahora, por ejemplo, como puede ser el metaverso, que también tenemos Sí. ahora un área bastante importante ahí. Todo lo enfocamos al CRO, absolutamente todo. O sea, y nuestro discurso, nuestras reuniones con los clientes, y yo creo que se nota bastante, vamos. Y si no es meterme en un charco o obligarte a que expliques cosas que no, porque esto no lo hemos pactado ni nada, nosotros nos hemos metido casi a la entrevista conociéndonos. Entonces, ¿y qué proyecto lleváis de metaverso? Y si puedes explicarme un poco también cómo esto se integra con el CRO y cosas así, me parece súper interesante, la verdad. Sí, mira, pues tenemos uno en concreto que hemos desarrollado unas bodegas. Bueno, es un cliente que se llama Dominio del Pidio, ¿vale? Esta gente tiene unas bodegas en un pueblo de Burgos, que lo que han hecho, bueno, es una obra arquitectónica, la verdad. Levantaron muchísima tierra uniendo varios pueblos y volvieron, digamos, hicieron unas cuevas subterráneas donde se guarda el vino con bóvedas. La verdad es que sí, para verlo personalmente es increíble, o sea, presencialmente es increíble, ¿vale? Entonces, claro, ellos nos contaban un problema que tenían, que es que no todo el mundo puede ir a un pueblo de Burgos, a Dominio del Pidio, a ver esas bodegas. Entonces, y claro, y les interesa vender. Entonces querían vender esa experiencia presencial, porque la verdad es bastante chula. Querían venderla de alguna forma, que una persona que estuviese en Argentina o en Nueva Zelanda y no puede venir a España a ver esas bodegas, pues también, digamos, que viese cómo se forma, viese un poco de la tradición de esta bodega, de cómo se forma el vino, de dónde viene, que viene, está muy relacionado con el monasterio de Silos, de cómo los monjes hacían el vino, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, al final el metaverso nos daba una oportunidad buenísima para replicar esto, y que alguien que estuviese en otro continente, en otro país o incluso en otra ciudad dentro de España y por lo que sea no puede venir, pues lo viese, ¿vale? Con el objetivo final de que luego, evidentemente, comprasen el vino, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue creamos estas bodegas en un universo virtual,
y está enlazada con un e-commerce. Entonces, claro, ahora lo que estamos con ese e-commerce es, pues eso, al final no deja de ser el metaverso o lo que hemos creado, bueno, el mundo virtual que hemos creado es un producto digital que requiere de evolución, porque bueno, al Sí. final tú la haces una forma, pero luego te vas dando cuenta también con métricas que puedes aplicar de, oye, pues mira, es que esto no funciona tan bien, o está funcionando mejor esta área que esta área y no sabemos por qué. Bueno, pues ya ahí ya tenemos un punto de partida con el objetivo final siempre de ir de ese embudo que hemos estado hablando, de ese funnel, de, oye, lo que me interesa es que la gente luego se meta en el e-commerce y compre. Entonces, al final es una buena forma de aplicarlo también. Entiendo. La verdad que no, estaba ahora mientras lo contabas, estaba ahí en vuestra web dándole un vistazo y tiene una pinta increíble, la verdad. Ahora, bueno, y ahora te digo, a raíz de esto nos han salido varios proyectos, pues estamos en uno que también ha salido hace poco ya, o sea, no ha arrancado, pero sí que ya es público con el Hospital de la Paz para Sí. unos cursos, para unos congresos con unos cursos de formación y pasa lo mismo, al final, pues eso, hay médicos que están en Latinoamérica que no pueden venir, pues la experiencia va a ser mucho más rica. Entonces, bueno, al final tiene bastante recorrido. Pero al final todo es, y todo siempre lo tenemos como muy en mente que el objetivo final es con metodologías de CRO, o sea, lo tenemos clarísimo. Y cómo más o menos para yo estructurarme y entenderlo, imagínate que yo soy un posible cliente, ¿no? Que llego y me preparáis una propuesta. ¿Cómo es más o menos vuestra forma de trabajar, ¿vale? Un proyecto. Pues mira, te voy a poner dos casos. Uno, un cliente que nos llega con una idea ya en la cabeza, ¿vale? Que ese es quizás el más complicado porque lo que te explicaba antes, hay que decirle, vale, esta idea está muy bien, pero nosotros te vamos a aplicar una metodología que va más allá de tu idea. Es decir, vamos a ver, porque a lo mejor lo que sale de ese proceso es otra cosa diametralmente opuesta de lo que tú tienes en mente. Entonces, le explicas un poco las fases, cómo es, pues lo que tú comentabas antes que hacíais vosotros, toda la parte de investigación del sector, un benchmark, bueno, pues una serie de pasos que damos cuyo objetivo final es, final es un prototipo de lo que pueda caer, o sea, entrevistas con usuarios o con potenciales usuarios, cuyo objetivo final es un prototipo ya bien definido de lo que pueda ser esa herramienta, que no sabemos, que bueno, a lo mejor es lo mismo que nos ha dicho el cliente o no. ¿Vale? Eso sería una, y la otra sería un cliente que nos llega y que necesita un cambio en su empresa, llámalo transformación digital, llámalo adaptabilidad tecnológica, lo que quieras. Es, oye, mira, yo tengo que, por ejemplo, nos ha pasado a veces que con esto del metaverso en concreto nos ha llegado clientes, oye, quiero estar ahí en el metaverso. Claro, nos ponemos a investigar y a lo mejor, no sé, me recuerdo de uno que tenía una web que no la cambiaba desde el año 2007. Claro, entonces eso es primero hay que sentarse con él y decir, mira, está muy bien que tú quieras estar aquí, pero es que a lo mejor necesitas dar 3 o 4 pasos previos digamos, de evolución tecnológica para adaptarte a esto, y luego ya cuando ya esté hecho bien, cuando tengas todo esto bien agarrado y bien centrado, ya nos damos al metaverso, pero esos 4 pasos previos lo tienes que hacer. Entonces ahí es lo mismo, le explicas un poco cómo es el proceso, las técnicas que usas y luego ya caerá en eso. Pero vamos, en un principio la metodología que hacemos es, pues investigamos un poco al cliente y al mercado al que se dedica, luego hacemos un benchmark, luego hacemos unas primeras, digamos, un primer prototipo, o el equipo de UX ya entra con digamos, las personas que van a tener importancia por parte del cliente en ese proyecto para hacer o bien un taller donde ya podamos empezar a sacar ideas, que van a caer en un prototipo de baja fidelidad que luego se puede testear con usuarios finales potenciales, y de ahí ya se pasa a un prototipo de alta fidelidad y diseño, desarrollo, tal. O sea, más o menos que la estructura la tenemos bastante clara, y lo bueno es que además se puede aplicar a cualquier proyecto digital, porque al metaverso también lo aplicamos así. Y antes de que esta metodología de investigación viene después de formaros en CRO con Brin. Sí. Previamente no tenéis, imagino que haríais una investigación, pero igual no era tan profunda o ni siquiera la hacíais. No, sí hacíamos investigación, porque al final, bueno, la parte de UX sí tiene investigación, pero creo que no era tan profunda. O sea, sí que hacíamos a lo mejor talleres con clientes, pero ahora, claro, es fácil hablar hacia atrás, pero yo creo que sí que tal y como lo hacemos ahora, no.
quizá nos falta un puntito, que era el que para mí ahora mismo es más diferenciador cuando nos vamos a presentar con clientes, con otras empresas y tal. Creo que eso es lo que nos marca un poco la diferencia. Sí, quizás se hace con más intención. Claro. Si se hace con más intención, se hace con más transparencia, porque al final, quieras o no, también que tú le vayas a decir al cliente que lo que le vas a dar va a funcionar, pero puede funcionar mucho mejor, pues hombre, eso también es le está diciendo, vale, yo te voy a hacer un buen producto, pero no va a ser el mejor. Si me dejas un poco de tiempo, sí que te puedo ir haciendo el mejor producto. Eso también creo que es una cura de humildad importante y eso también lo agradece el cliente. Y una vez entregáis el producto, sea un rediseño o sea desde cero, ¿seguís generando hipótesis en función de las métricas? Sí, lo que tú decías del círculo, tal cual. Sí que vamos viendo, vamos evolucionando ese producto en base a las métricas. Y sí, no deja de ser un truco que nosotros nos preguntamos lo mismo que tú decías antes, ¿eh? ¿Cuándo se acaba? Pues es que pues no lo sabemos. Es verdad que hay proyectos que, yo qué sé, pues un evento, por ponerte un ejemplo, pues sabes que tiene una fecha de inicio o una fecha final, o no, porque a lo mejor si ya cuando acabe el evento tienes que estar empezando ya a embaucar con el evento del año que viene, es que depende, entonces, pero vamos, por lo general es un círculo que vamos avanzando y no se para. No se para. Sí, hablando de evento, ya que lo has nombrado tú, nosotros estamos pensando en hacer un evento de CRO, ¿vale? Lo que pasa es que lo tenemos aún en un estadio muy previo, pero ya que has dicho lo de evento, digo, pues mira, igual os lo comentamos. Entonces, eso es algo que estamos ahí, Manuel y yo, barruntando. Pero me parece muy interesante. Y el tema es, vosotros terminéis la formación con Bring y entiendo que empecéis a aplicar lo que se aprendió más o menos de forma directa. Sí. Y a día de hoy, ¿qué perdura de aquella formación? ¿Se perdieron cosas? ¿De verdad continuáis con el método? ¿Os ha servido? Yo entiendo por todo lo que me has contado, sé que sí, pero esto viene por la típica duda de, oye, llegas, me dan un montón de información, digo, guau, esto está muy bien, pero después en la operativa diaria se pierden muchas cosas. A ver, yo creo que cosas se han perdido porque aplicarlo todo no, con toda sinceridad no, pero creo que sí que hemos adecuado la metodología a lo que nos ha ido funcionando. Entonces, al final, es una metodología de OLE, que está basada en CRO, pero es de OLE. Entonces, ¿que se han perdido cosas? Segurísimo, porque al final era mucha información. Pero yo creo que al estar toda la empresa, también lo bueno es que al estar toda la empresa metida en esa formación, claro, como al hacer las propuestas hay varias personas metidas en esa propuesta, pues cada uno, digamos que aporta su visión de CRO que enriquece a las del resto. Entonces, al final, pues la metodología es una, pero está, digamos, formada por la opinión de muchas personas de OLE. Entonces, yo creo que es buena, pero que perderse se ha perdido algo, seguro, sí, 100%. No, pero lo interesante realmente es adaptar las metodologías a tu negocio, a tu empresa, ¿no? Es la única manera de que perduren. Entonces, por ese lado es genial que nosotros también, nosotros vamos cogiendo de aquí, de allí, vamos mezclando, al final generamos una especie de monstruo que es nuestra propia metodología, pero vamos, que la cuestión es esa, ni siquiera el Scrum, hacemos un Scrum como mandan los cánones, sino que al final adaptas a tu estructura, o sea que eso está genial. Sí, a nosotros nos pasa lo mismo. Vale, y ya por ir cerrando, ¿tú recomendarías hacer la formación con Bring? ¿Y qué cosas, aunque sea un poco repetirse, qué cosas son las que consideras interesantes para una agencia como la tuya? A ver, recomendarlo seguro, 100%, porque a nosotros nos ha servido y al final dices, bueno, es que es una opinión tal... al final están los números ahí, que es para lo que nos movemos, y los números demuestran que sí, que puede ser una hipótesis mía, pero vamos, estoy casi seguro y 99% convencido de que eso vino a raíz de que hicimos un cambio estructural severo, y en eso vosotros tuvisteis mucho que ver. ¿Y por qué lo recomendaría para una empresa? No sé si, vamos, entiendo que hoy las empresas que no lo hayan aplicado
Uy, perdona, aquí tengo un No te perro. preocupes. Las cosas del directo. Aunque no sea en directo, está grabado en directo, entonces no te preocupes. Si tienes que levantarte lo que sea... No te preocupes, ya Vale, ya vale, vale. Las empresas que no lo hayan aplicado, pues lo tienen que... O sea, si lo aplican se van a dar cuenta de que les va a ayudar mucho porque al final es más trabajo porque al ser como hablábamos antes del círculo, va a ser un trabajo, no sé si infinito, pero va a tener mucha más recurrencia, que eso al final para una empresa digital que tenga recurrencia es buenísimo. Y lo que sí que recomendaría es que a nosotros nos vino bien, que lo hicimos así como de... O sea, no sé por qué lo hicimos, pero que se meta toda la empresa, porque creo que es muy importante que todos, digamos, que miren en una misma dirección. Da igual que sea la directora de recursos humanos, la directora financiera, que a lo mejor no están en el día a día, pero creo que es más una filosofía de empresa que todos deben adoptar. Sí, eso es muy guay porque en realidad es lo que siempre hablamos de esta mindset de experimentación, ¿no? De que toda la compañía gire en torno a no hay nada cierto. O sea, hace falta investigar las opiniones de esto es así porque ha sido siempre así, no funcionan dentro de organizaciones basadas en experimentación, en growth, en CRO. Entonces, por ese lado yo opino como tú y creo que es verdad que fue una muy buena decisión lo de intentar enrolar al máximo de personas. Después, creo, y esto es otra hipótesis mía, que además de que el CRO os ayudase en un momento dado Dame un segundín, perdona, un segundín. Sí. Vale, perdona ya. No te preocupes, Javier, está estupendo. Creo que, aunque esto sea una hipótesis mía, creo que además de que el CRO puede ayudar a una empresa como Ole o de las características similares a tener clientes recurrentes, lo cual hace la vida, digamos, el día a día más llevadero. Por otro lado, creo que a nivel de propuestas, como que da también mayor robustez, mayor solvencia a la hora de presentar ideas o de ganar un cliente. Da mayor, sí, totalmente. O sea, da las propuestas. De hecho, hace no mucho estuve revisando propuestas antiguas, no me acuerdo por qué, pero sí que es verdad que se nota un cambio importante. Y no solo las propuestas en sí, sino cuando tú explicas la propuesta, el mensaje que mandas es mucho más robusto. O sea, a mí me parece, hay mucha gente que nos ha pasado que no es que la abrumes, porque eso tampoco es bueno, pero sí que dicen, joder, es que se nota que de lo que habláis sabéis. Entonces eso, claro, al final te da un punto importante. Sí, a nosotros nos pasa que nosotros sobre todo digamos que empezamos haciendo SEO y por eso es por lo que más se nos conoce, pero últimamente hemos ganado propuestas en las que se nos pedía SEO, pero las hemos ganado por el CRO. Y eso es al final porque claro, no solamente explicas es que no voy a traerte visitas per se, voy a traerte visitas y además vamos a conseguir que estas visitas que lleguen en un porcentaje mayor conviertan o sea la acción que requiramos, ¿vale? Tal cual. Convertir. Sí. Entonces es verdad que sí. A nosotros eso no nos pasa igual, lo mismo. O sea, no es, a veces, bueno, que ya te lo conté antes, pero a veces me dirán, no, mira, quiero esto. Mira, a mí eso me parece muy bien, pero yo lo que te voy a explicar es una metodología que te va a funcionar. O sea, entonces, eso creo que al final también es difícil de explicar, o sea, es difícil de introducir porque tienes que tener mucha mano izquierda, pero una vez que lo haces, vamos, se nota que los clientes están encantados. Bueno, pues yo creo, Javier, que hemos tenido una charla bastante nutritiva, que te agradezco muchísimo que te hayas prestado y que seas nuestro primer entrevistado de fuera de la agencia. Yo diría que eres el primero, la verdad. Y por lo menos desde que yo estoy haciendo el tema de los directos, seguro. Y nada, tú si quieres ahora aportar algo o lo que sea, siéntete libre. Yo antes de cerrar voy a recordar que a todas aquellas empresas o personas que estén interesadas en la formación CRO o SEO, en este caso pues estamos más hablando de CRO, con Brin,
pues simplemente que entren en la web de Brin, que es brinconnections.es, y allí tienes en la parte de arriba en el menú tienes formación y entrarás en la landing, nos dejas tus datos y ya contactaremos contigo. Y pues nada, Javier, que con lo que tú quieras cerrar, meter el CTA que a ti te apetezca, lo que tú quieras. No, yo más que esto, es más para vosotros. La verdad es que yo tengo mucho aprecio a Brin y a Guillermo y a Manuel porque digamos que aparecieron en un momento complicado para nosotros. Y guardo muy buen recuerdo y la verdad es que nos ha servido mucho el curso que nos dieron y vamos, estoy muy agradecido, les tengo mucho aprecio, les sigo en LinkedIn y siempre que intento recomendar todo lo que ponen porque me parece muy interesante. Nada, que cuando al final encuentras a empresas así, pues se agradece porque, joder, no es fácil explicar una metodología digital, bueno, una metodología, no digital, una metodología a gente tan variopinta como puede haber en una empresa, porque al final sí, nosotros somos una empresa digital, pero claro, cada uno de su país, hay gente que a lo mejor no... Sí. Alguien que está en un departamento X, pues no tiene por qué saber de digital. Y con la paciencia que se explica eso, hostia, es de agradecer, la verdad. Así que nada, solo eso. Mira, yo también por cerrar ya, yo cuando llegué a Brin me cambié la bio, que está fatal, mi bio de LinkedIn, ya la pondré bien, pero me la cambié por creo que algo así como recuperando la fe en la humanidad de la mano de Brin. Y no es porque yo esté aquí metido, pero es verdad que aquí llegué a un sitio en el cual todo se hacía siguiendo una metodología, siguiendo una estructura, de forma organizada. Y yo me acuerdo, la primera entrevista le dije, oye, yo esté o no esté, esto vuestro va a ir bien, ¿vale? Porque tenía muy buena pinta y ahora estoy muy contento de estar dentro, pero es verdad que tanto Manuel como Guillermo son dos profesionales tal cual. muy honestos, muy guay, muy... Sí, vamos. Y nada, ya a ver si esto ya lo siguiente será ya pedir un aumento o algo así. ¿no? O sea... Bueno, seguro que si estás tú en Brin también algo habrán visto, así que serás bueno también fijo. O sea, bueno, algo tendré. Pues nada, lo dicho, Javier, encantado de conocerte. Igualmente. Un placer. Igualmente. Y nada, que tengas muy buen día. Y nada, si queréis algo del evento ese, nos decís y nosotros encantados de lo que sea, nos unimos. Sí, os iré contando, iremos contando, Manuel y yo. Manuel no está porque, entre otras cosas, él tiene una formación en SEO, va a dar una formación esta semana y la que viene. Yo creo que cuando vuelva de impartir la formación, vamos a adelantar eso bastante. Fenomenal. O sea, que ya iremos informando. Así que Muy nada, bien. muchas gracias. Venga, gracias. Pues nada, que tenga buen día. Hasta luego. Adiós.